pues empezamos. Vaya hombre. Me tiene demo en la shop española de Nintendo Switch. Para la puta mierda que es. Y llaman. Un momento. Me cago en su puta madre, tío. Me encanta. Me puto encanta. Me llaman al fijo, supuestamente Microsoft. Al fijo. ¿Qué dices? ¿Cómo coño ha sacado Microsoft mi número? Fijo. Que me dices, a lo mejor el número de... ¿Cómo se llama? A lo mejor del número este del... Lo has puesto en algún lado. No lo he puesto en ninguno. No he puesto mi número fijo en ningún puto lado de internet. Pero bueno, ¿qué le vamos a ver? ¿Qué le vamos a ver? ¿Qué le vamos a hacer? Vale. Yo estoy flipando, tío. Digo, Flame, Pokémon Escarlata y Púrpura, nuevo código de regalo. Sí, porque para la puta mierda que es. Razer anuncia el billetán V2 Pro. Pues más brilli, ¿no? Termina con el retorno de dos personajes claves, como no sé JC James. El juego de Star Wars de Ubisoft tendrá un universo abierto según rumores. Sí. Tendrá dos expansiones en 2023. Lanza Redfall en Game Pass. No sé qué es. El juego de Star Wars, universo abierto. En 2023 parece haber empezado fuerte en lo que a informadores y rumores se refiere. Todo sobre el juego de Star Wars que está desarrollado Massive Entertainment para Ubisoft, y de que el primero decían que íbamos a tener noticias este año y después del propio estudio. Sí, bueno, cosas. ¿Micropagos en el juego de Star Wars? Pues sí, obviamente. Adiós. ¡Ah! Lo de los vampiros. Ya. Pues sería una cosa a tener en cuenta para que la gente, en vez de estar en vez de ay, joder, me estoy dejándola en... ¡Ah! Es que esta puta silla no veas cómo me revienta, Comunicación de videojuegos, posoco. The Zelda, New Alice, detalles sobre un revisión de recomendados. ¿Esto es un juego de estrategia o qué? La serie de Destiny me la viene sudando. Pero ¿de qué va el juego? Gestión de esto, no. La guía mágica. Es una película de los 80. Yo finally awake. Sí, típica... Joder, algo y tú. Qué mal rollo, ¿no? Qué asco. ¿Qué ha pasado? ¿Esta quién es? Gerdur. Oh, esta es la de los compañeros. Muy bien, ha quedado muy bien. Ese tío le ha salido algo, en el casco. Y Solda. Nacim. Este es el Jarl de Carrera Blanca. Leon Frostbite. Ah, pide. Lidia. Ah, Lidia.
Bueno, sí. Queda bastante bien. Qué feo es el hijo de puta. Vale, perdón. El hombre lobo no se merecía lo de qué feo es el hijo de puta. Se lo merecía el troll este. El dragón este está mucho mejor que el Alduin, ¿eh? ¿Está elfa? Oh, un centurión duerme. ¿Esto es un ghoul? Bueno, sí. Los Jar, ¿no? War Council. Los Jar. Bueno, no solo Jar. ¡Ah! Cicerón. No hace falta ni que lo vea, Cicerón. Lo que pasa es que... ¿Qué azumamos siendo personas? Los caillitas. Ah, esta es la reina noche, ¿no? Hostias, qué feo. Ah, este es... Ah, mora. Nunca le he matado al perro ese. Nunca le he matado. El caballero de ébano o la armadura de ébano. Y este es el Valhalla, ¿no? Joder, ojo, Está curioso. Joder. Parece Van Helsing. Uf, qué mal rollo, tú. Qué asco. Las putas ratas que las pueden usar los niños como caballos, tú. Hay muchas... en este juego... Este creo que es la primera bestia, ¿no? Ha sonado algo... No ha sido ningún hueso mío, pero casi. Me estoy dejando todo el culo. El viejo que estaba en la silla de ruedas. Este era el que el otro cazador que se volvió malo, ¿no? Me sé muy poco de Bloodborne. Y eso que me hubiera gustado muchísimo jugar, pero el tiempo pasó. Me estoy dejando todo el culo, tú. Joder. Ah. Puta mierda de silla, tú. Ah. Es más, voy a hacerme más pequeño. A ver, gracias. Me voy a poner en esto entero, pero... Ojo. Está guay. Está guay, está guay. Vale, quita. Fallout 3 como un... Nigromante, voy a decir. Esto es una motaracha, una tocha mosca. Qué mal rollo, tú. Sí, la armadura la han hecho bien. Very hard terminal. Es que estoy viendo todo el rato. You're looking for this. Un Deathclaw. Un sanguinario. Me sobran muchísimas cosas, pero bueno. Odio el estilo. Hermandad del acero. Super mutante eso. No sé yo. Un necrófago, coño. No me salía la palabra. Vale, eso es. El monumento. Raiding Party. I don't want to set the world on fire. Este pues queda bastante guay. Raiders Entering Vault. Esto es otro goal, ¿no? Desert Vault. Profundidades del refugio. Ah, Little Lamping. Muy bonito.
Un protect y una polla. Esto se parece a una saltatron. Mercenario. ¡Ah! ¡El anticomunistas! Liberty Prime. Otro oregrófago. No hace falta mirar mucho. Y otro. El del scroll. La verdad es que está bastante guay. Está muy bien. Mejores ofertas de Stand Gaming tras la visita de los Reyes Magos. Esto es una putada porque me he comprado yo este. Victoria 3, Triangle Strategy, Tactics Ogre, Reborn, Sonic Frontier, Persona 5 Royal. Ah, me ha costado más barato que esto. Porque al fin y al cabo las rebajas de Steam son mucho más baratas. Pero ¿qué horas son estas de streamear? Y de hacer ejercicio. Que estoy haciendo un Road to Space Marine. ¿Y la pantalla verde? ¿Qué pantalla verde? Yo nunca he tenido pantalla verde. Yo he tenido esto. Si es que se abre, claro. Esto que puedo hacer... Esto. Esto es lo que puedo hacer. Claro. Nevado. Ay. Y es que me estoy dejando el culo aquí. Bueno, el Starfield, que supera todas las expectativas. Veremos. Pues a currar. Eso hago. Currar. Mucho más grande que cualquier juego que haya en Bethesda. Es más, tengo esto aquí. Yo literalmente estoy currando. Sí, ya te veo ya. Currando haciendo nada. Grande que cualquier juego que haya hecho Bethesda Game Studio. Ser más grande no significa mejor. Eso deberían de tenerlo presente. La firma responsable de Elder Scrolls Skyrim y Fallout 4 hasta final de mes. ¿Cómo que hasta final de mes? El tamaño no importa, es saber usarlo. Isword afirma haber hablado con varios testers, quien dicen haberse impresionado por el tamaño y por la profundidad. ¡Tengo 15 años! De nuevo título dirigido por Tom Howard. Starfield será más grande y más ambicioso de lo que se esperaba anteriormente. El teletrabajo. Ah, eso mola un huevo, teletrabajar. Eso sí, el problema de teletrabajar es que no te puedes desconectar al 100%, pero sí, está bastante guay. Sobre todo cuando no tiene forma de poder ir a otro lado. Joder, que no. A ver. Depende de las personas, obviamente. Joder, me estoy dejando todo el culo. Llevo un cuarto de hora, pero es que ya... Uff. Vamos a dejar esto. Me estoy dejando todo el culo. Oh. Ponte vaselina. No. Esto es solamente para momentos especiales. Vale. Pero constata de que todo lo que ha oído es extremadamente positivo. De hecho, incluso los problemas que estaban ansiosos por poner sus manos en el juego se han sorprendido. Pues supuestamente el título recoge los elementos característicos y los mejora inconmensurablemente. Mira que el del scroll estaba bien, pero su inmersión era un poco raruna. Lo que molaba era sus mecánicas de juego. Y Fallout lo que molaba más era la historia. A lo mejor lo han hecho justamente al revés. Así que... Sí, ejercicio... ¿El ejercicio no es un momento especial? No. No, porque si lo hago lo que tengo pensado hacerlo es hacerlo durante todo el año, deja de ser especial. Empieza a ser lo normal.
Viéramos 15 minutos de gameplay comentando un director. No, vamos a verlo. A ver si puedo hacer como lo hacía yo antes. Diréis, ¿no es mejor irme por el otro? Uy, uy. Tú, qué susto, creía que era esta mierda rozando. ¿No es mejor hacerlo por el otro lado? ¿De meterme por aquí? No, la verdad es que no. Voy a probar con 60 de peso. No creo que pueda con ello, pero por probar que no quede. Ah, sí puedo. Sí puedo con 60. It's hard to express how excited all of us Una vez que se me fue. here with you today. We're so Que grateful no lo apoyé bien en un sitio y me hizo ¿what? To finally see Starfield. It's easily our most ambitious game ever. Like our previous games. La cosa es que ahora mismo estoy haciendo yo el ¿cómo se llama? Estoy haciendo el ejercicio. Entre otras cosas porque por lo que está puesto en el título, el Road to Space Marine. Y es porque mi hermano me dijo, te has hecho una lesión, que me hizo una lesión aquí, que me hizo la rodilla ¡claca! Y me jodió vivo. Un momentito. Me hizo eso y como que me salió una especie de... como que se me inflamó algo por dentro. Ese cardio. Esas pesas. Que estoy entrenando fuerza. No estoy entrenando resistencia ni musculación. Estoy entrenando fuerza. Los músculos me sirven de una mierda si no son reales. Si solamente es inflarlos. El cardio sería resistencia, lo que estoy llevando es peso. Porque si hubiera sido cardio, tómate esteroides. Sí. Mis cojones. Justamente estoy diciendo que no quiero inflarme los músculos para inflarme los músculos. ¿Están haciendo un No Man's Sky? Que gran piedras. Ha dado por sentado que los bichos no le iban a atacar porque al fin y al cabo son los creadores. Eso ataca. Ah, pero se larga. Vale. Si tienen inteligencia artificial ven una amenaza pero se puto largan, me parece bien. No es pequeño, pero tendrán músculos. No te quita tamaño del pene, ¿eh? Es una cosa que mucha gente dice y según me han contado mucha gente que no se mete esteroides, pero han sabido de ello, no te quitan, o sea, lo que te hacen es aumentarte otro tipo de cosas, otro tipo de químico que tienes en el cuerpo, pero no te hace nada. Qué bonitas piedras. Dime que puedes robar las naves de otros y te las llevas. Pues eso, lo que estaba diciendo, que me hizo el chas. El miércoles tengo cita con el médico, pero mi hermana me ha dicho que le pasó algo igual y una cosa que le ayudó fue esto. No me quites la ilusión. Es que no es meterte esteroides y ya te hace la polla. No. Eso de que haya niveles es que me parece una guarrada, tío. Vamos. ¿Para qué le lanza la granada? Si no... ¿Estás tonto? Ah, la escopeta, di que sí.
La escopeta que no tiene mucha dispersión, va... Hace plop y adiós pene. Un sistema de hackeo un poco rara. Sí, esto es lo que vi yo. Uno de nivel 6, ¿sabes? Se ha bajado de nada. Más gente que va a atacar. ¡Oh! Soy un blanco móvil. Soy un blanco perfecto en mitad del... Cállate, anda. Que eres un vendehumos de cojones. Cállate. No, Atlantis. Esto me está sonando mucho a The Order Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. Solo falta que te diga, te haces tu propia historia y dices, sí, sí. Because we're committed to Como the todo. biggest question. Los putos videojuegos de ahora. What's out there? These artifacts could be everything we've been looking for. As to what they are, what they're building. You'll be part of solving that puzzle now. So, you found something? The new guy found it. You dug up the artifact, right? That means you saw it. The visions? The artifact you found appears to be one of many, scattered across the galaxy. If we can find more, we can unlock their secrets. Beautiful, isn't it? The man who sold me this told me that it spoke to him. Of course, the settled systems is Que lo están pintando muy bien y no va a ser así. priorities. Que ya me he comido muchas mierdas. The clique doesn't follow the rules. Y ya estoy hasta Agree los to work cojones. with UCC staff. Together, we take down these cutthroat pirates. We're not just here to shoot the bad guys. We're peacekeepers. We protect the people of the Free Star Collective. When you sign up with the Crimson Fleet, no one quits. The only way out is death. The path ahead may be dangerous, but we are not stopping. Most Dusties don't even make it this far. Because whatever lies at the end of this road will change humanity. Es que me estoy abriendo que va a ser una mierda. Cuanto más espectacular el trailer, mayor mierda el juego. Es que literalmente. Que me da igual lo que digas tú, Tom Howard. It's our most flexible yet. You can customize all the elements of how you look. Pues sí, cuánta variación. Background that gives you 3 starting skills. Says here you spent some time as a diplomat. Having a way with words might prove useful. There are optional traits, and these come with unique advantages and disadvantages. But it's not just in how you can look, but in how your character plays and develops. The skill system combines the best from our previous games, and you can unlock new skills as you level up, and then you rank those skills up by using them and completing challenges. And there's deep crafting systems, from running research projects with the resources you find, to crafting weapon mods needed to survive. Han metido el rollo de los modificadores del Fallout 4. And you can build your own Vale, y outposts. también el These crafteo act de as a Fallout home away 4. from home for survival and resource Y generation. el típico sistema de... Ah, bueno, una base y base, And you can hire characters you meet Bueno, to keep bien. it up and running. Una... But Sistema de that's not combate all. típico de Elder Scroll. You can Al fin even y al build cabo. your own spaceships. Sistema de crafteo de Fallout 4. De Skyrim que vas a tener.
Porque Skyrim, Fallout y demás tienen casi lo mismo. You can choose crew members. Lo único que Skyrim es medieval, tiene magia. And yes, you can Tiene completely podericos. customize the look and layout. Sí, sistemas de There's creación loads de... of different modules, ship No manufacturers, tiene and gran more. cosa. I have to say, it's so cool. We just absolutely love this. Que sí, que te puede modificar la nave como quieras, sí. It's not just how the ship Ah, looks, coño. it's how it performs. From engines to shields to weapon systems. Because yes, you can fly it. Ah, puedo volar. Thrusters boosted. Como faltaría. Que en un juego de espacio no pudiese volar con una puta nave que te has hecho. Vale, supongo que lo de abajo a la derecha es el escudo que se estaba cargando. Vaya gilipollez que se desactive el escudo cuando te bajas. Que si te quieren reventar la nave. Batalla. Una innovación de este título. ¿Será literalmente abierto del todo o tendrá sus cositas? Como siempre, de que no, solo a estos puntos puedes ir y ahí puedes hacer lo que quieras. We can't wait for all of you to experience the game. Thanks again for being with us today, and thanks for all the Tengo support cositas. you've given us over the decades, especially on this game. It's been Menos an mira y más incredible ejercicio. journey for us making it, but we know Ya, ya. that's really only the beginning, for it's when all of you Llevo play dos, it creo. that the real journey begins. Joder, And ahora esto. you may be wondering, just how big is this game? So we thought we'd take one last moment and show you. Let's take a look at one of our planets. Tendrá Genesis. cositas, perdón. Sí, sí, el problema va a ser es cómo van a poner esas You can cositas. also land Que es and una explore mierda. Anywhere on the planet. And it's not just this planet. It's all the planets in the system. From barren but resource-heavy A eso me ice refiero. balls to Goldilocks planets with life. And not just this system, but over 100 systems. Over 1,000 planets, all open for you to explore. No va a estar ni la mitad, Tom Howard, que te conozco, hijo de la gran puta. Ni la mitad van a estar exploradas. Van a estar unas 1000 y pico planetas para mirar. Una polla. Vas a hacer como el de Mass Effect. Dice, ¿ves todos estos mundos? Para mandar una puta sonda y ver artefactos y demás. Ya está. A tomar por culo. Que me lo estoy oliendo. Si por mí ojalá esto fuera de puta madre. Pero es que no va a estar. Porque ya me han colado demasiadas veces. Ya estoy hasta la polla de que me estén engañando en mi puta cara. No me mola a mí que me hagan esto. ¿Cuándo sale? En 2023, como concepto. Vale, tío. De puta madre. Qué majo. ¿Cómo? Deathverse. Let It Die cierra sus servidores en julio. Pero se relanzará próximamente. O sea, justamente juego fuera de cámara al Let It Die. ¿Y me lo vas a cerrar, hijo de la gran puta? Multijugador competitivo ambientado en el mundo de Let It Die, creado por Goichi Suda. Suda 51, eso es mucho sudar. Cerrar sus servidores de PC, Play 5... Ah, bueno, sí, PC, vale, sí.
Según ha anunciado la editora y los trabajadores, sin embargo, el estudio relanzará próximamente. Juego gratuito publicado el pasado 28 de septiembre. La península española, temporada 2, anuncia su publicación tal cual, pero el contenido de la también desvelará la tercera temporada publicará solo parcialmente. Necesite una final venta de Death Metal. Bien. O sea, va a ser un juego PvP y punto, ¿no? Y ya está, va a ser eso. Pobre mierda. Pagará 1,85 millones de dólares a un grupo de inversores. Demandó el estudio por supuestamente no haber informado del estado del juego en Play 4 y Xbox One. ¡Y en PC, hijo de la gran puta! ¡Está todo mal! La madre que me parió. Sé que está muy mal hecho. Habría perdido dinero por las ventas no efectuadas y por las devoluciones de CD Projekt realizó. El pan fue retirado de PlayStation Store durante casi medio año. Sufría daños reputacionales y pecuniarios. Es que es algo que me extraña. O sea, hicieron CD Projekt Red. Hicieron literalmente un juego de rol que no tendría que haber sido de rol, porque al fin y al cabo tendría que haber sido acción. Que era su mejor juego de todos, el de Witcher 3. Y también el de Witcher 2. Un juego de rol más bien tirando a pasillo de... Te puedes mover un poco por ese pasillo, por un par de habitaciones más, pero al fin y al cabo es un pasillo. Y el 3 ya sí que fue un mundo abierto. Mundo abierto de rol completo. Y ahora, un juego de rol, que tendrían que haberlo hecho de rol, lo hacen shooter. De shooter mundo abierto. Y ya está, y dices, de puta madre. Pues qué bien. Una estrella de wrestling se viraliza pues, con su cosplay de Sephiroth de Final Fantasy VII. Roleas el disparo. Pium, pium, pium. Es más, hay un... ¿Quién es este? Kenny Omega. Testigo. Barra testigo. Hay una persona que... Hay un champ que está aquí atacando. Este juego me mola a mí. Está bastante guapo. Los juegos del año 2023. A ver, es un podcast de esta mierda. Paso. Apple Arcade. What the fuck? Fuck. Card. Obviamente tiene que estar de putas cartas, ¿no? Dime que no es de putas cartas y a lo mejor lo juego. De cartas. A tomar por culo. Hay cartas involucradas, paso. No, solamente es al principio, me la come. Ah, el bolón me mola. Ya voy a volver a hacer. Que ahora con esta que voy a hacer haría 4, creo. Es que lo estoy notando, Estoy notando bastante. Ay. Lo que pasa es que tengo la coleta muy abajo. Me voy a poner más arriba porque me pillo el pelo con la puta barra. Ay, coño.
Mis vecinos han puesto música. No sé hasta qué punto se me verá bien porque le está dando toda la luz a la cámara. No directamente, pero ahora cuando esté todo, seguramente sea mucho peor, pero bueno. A por el cuerpo no, por rápate al cero, me lo apoya. Yo no me rapo ni harto vino, oye. Me rapo los lados, eso sí. Pero la parte de arriba nunca. Venga, la última se acabó. Es que yo, la forma de mi cara, de mi cabeza, no queda bien el raparme. Tengo la cabeza muy redonda, no me queda muy bien. For January's IGN First, Y esto es HD, mis cojones. Mis cojones, esto es HD. For January's IGN First, we have tons of world exclusive coverage of Team Ninja's newest Soulsborne game, Roll On Fallen Dynasty. First up, check out 10 minutes of gameplay from Mount Tianzishan, an early game location featuring diverse exploration, new weapon types, and of course, horrendous enemies. Have fun and stay tuned throughout January for much more. Dios. Matando primero a una mujer, maldito machista. Feísimo. Ah, vale, es otra. Son parry lo que está haciéndome. El lobo no te atacará. Sí, te ataca. No ataques al lobo, pobrecito. Qué pena me dan los lobos, tío. Siempre los ponen como malos, que te atacan y demás. Por listo, eso te pasa por atacar al lobo, hijo de la gran puta. Joder, el puerco espíritu. Hostias. A dormir. Por hacerle eso al lobo. ¡Payaso! ¡Hijo puta! Ay, coño. Y ahora va sin camiseta. ¡Ay, tus cojones! ¡Ahí tus cojones! Ya esa por qué. ¿Ves? Ahora no has matado al lobo. Y te da un este como completo. Okay. El rango de la suerte, de la fortuna, ¿te ha subido a 2 o qué? Vale, tío. Ah, ese es el hijo. A dormir. Oh, Dios. Y petó. El porcospine petó. Uff, me queda la última, va. Joder, cada vez sale más bicho. Pero ¿cómo puede ser que esto no sea un cúmulo de sangre y demás? Me estás diciendo que este puto bicho está ahí y el puercospín no le ha hecho ni el puercospín nada a este ni este al puercospín. Supongo que el puercospín habrá dicho una polla. Me ataco yo a este.
no aprendes, ha sido directamente a atacarle. Es el último porque te ha venido. Es que te lo mereces, por pollas. ¡Mátalo, mono! Gracias. Por tonto, porque es tonto. También hubiera muerto yo también. Yo también hubiera muerto 3 veces. ¿Y nivel 6? Joder. El wrestling, tú. Hostias. Me estoy yendo a la rodilla. Ah, que es como un Dark Souls, algo así. Porque te ha puesto algo de la venganza, es decir, lo de morir es parte de las mecánicas. Es decir, es un Dark Souls. Es un Souls-like, perdón. Era un Soulsborne, ¿no? O algo así era. Que era esta de la combinación de Bloodborne y Dark Souls. Small enemy. Kicklock. Kicklock. Muy lento el colega, ¿no? ¿Vas a atacar al lobo? Solamente aullío, joder. Uf, no me gustan los juegos tipo Dark Souls. Soy demasiado manca. A ver, yo también soy malo, pero una vez le pillas el truco. Hay un bicho de esos, de mierda. Va a bajar y se va a atacarlas. Bueno, le van a atacar ellas a él. A mí me gustan. Soy malo. No me he conseguido pasar. Bueno, me conseguí pasar el primero. El primer Dark Souls. Que no el Demon Souls, el Dark Souls. El segundo me lo pasé varias veces. El tercero no lo jugué. El Elden Ring no me lo pasé, me lo dejé. Pero muy al principio. No me maté ni al primer boss. No porque no me enfrentase a él, sino porque no tenía ganas. Y... bueno. Pero los juegos de este rollo sí me molan. Se ve demasiado luminoso, ¿verdad? Si algo así ya no está tanto en la... esta. Se estaba viendo demasiado luminoso. Venga, vamos a por la quinta. Lo que veo es que pegarse de hostias. Haciendo su poder heteropatriarcal ante los bichos. Me la ha enganchado, Toma, toma, sufre. Ay. Mucho bambú seco. Venga ahí. Menas rojas. Hoy me he visto yo el rewind del Norris. Hace magia con la roca. Literal es un Soulsborne. O sea, digo, mucho está brillando. Buenísimo. Mucho mejor esquivar, ¿no? Tienes un área de curación subnormal, aprovechate, atácale ahí. Pues nada. Pues nada. Tome.
¿Cuánto me da? ¡Cinco, hostias! Cuando estás sin camiseta es que va por todas. Pucha madre. No tengo ni puta idea de qué va entonces el juego. It's that time of the year to jump into the top 50 upcoming RPGs, action-adventure games, and a mix of both or whatever for 2023 and beyond. I will start off chronologically with games that have official release dates, and then I'll get into more of the TBAs. Now do note that I will not be covering MMOs, and I won't be getting too deep into CRPGs, JRPGs, or Kickstarter Este era el que quería que era their own videos. It's a long one today, folks, so sit back, relax, and let's get into the future of gaming. Diablo. El Forspoken. Que lo he visto en demo y... Forspoken is an upcoming single-player open-world third-person action RPG set in the dangerous land of Athia. Eres una chica de Nueva York que se va a un isekai. A un mundo de fantasía y magia. Lo jugaré, obviamente lo jugaré, pero no le tengo mucho cariño. He visto la jugabilidad y todo esto, no me... Depende cómo sea el rollo de hablar con la gente y demás. Oh, se va a convertir en una niña mágica. Ah, no, calla, claro. Literalmente lo es. Twisted monsters and magical combat with a wide range of powerful abilities, catering to a variety of playstyles. Depende cómo sea el tema de magia, porque lo he visto jugar y me ha parecido bastante mierda. A lo mejor, jugando yo no me parece tan mierda. No se sabe. ¡Papá! ¿Por qué los ciervos te atacan? Este le tenía yo muchas ganas y poco a poco se me ha ido muchísimo, porque al principio es como ¡ojo, guardado así, me lo voy a comprar el día de salida! Pero poco a poco he dicho, no es solo todo lo que reduce, así que cuidado. También lo jugaré, pero veré si un amigo y yo podemos hacer una cosa para que pueda jugar yo con su cuenta y él con la mía, y nos lo compramos a medias o lo que sea. Veremos. Obviamente voy a ser de Hufflepuff. Yo voy a ser full Hufflepuff. Pero al fin y al cabo me dice el este de Potterhead que realmente es muy estúpido, porque se sabe que te va a salir cuando haces las preguntas y respuestas. Si vas del rollo, ay, siempre ayudar a los demás, siempre compañeros, siempre no sé qué, te vas a salir Hufflepuff. Si vas más del rollo, yo soy valeroso, no sé qué, Gryffindor. Si haces respuestas lógicas, Ravenclaw. Y si es todo ser sneaky, pues obviamente es Slytherin. No tiene mucho misterio, o sea, todo el mundo puede estar en las 4 casas si quieren.
Wolong Fallen Dynasty is an upcoming single-player third-person action RPG set in a dark fantasy version of. A mí se me ha ido porque creía que el Wolong era el de Wukong. This game is Team Ninja, the creators of Neo. It has a release date of March 3rd of 2023, coming out for PC and old and new-gen PlayStation and Xbox. Fallen Dynasty is an action no creo que sea un juego que juegue mucho, porque por ejemplo de este estilo tengo también el Neo. You will be able to create your own character, just like in the Neo games. And this will be a story of you, the protagonists, rise from being a nobody. Expect challenging combat that requires good reflexes and timing as you fight off deadly creatures and enemy soldiers. He hecho las pesas play based on Chinese martial sin asegurarlas. This game will offer players various play styles as you'll begin muy peligroso. choosing between Imagínate que se me cae alguna al suelo stats, a tomar por culo. And your divine beast. Me cago en la hostia, seré imbécil. Different weapons to utilize, from glaives to dual swords. This game seems to have some intricate systems, and I think fans of Neo and the Souls games have something to look forward to. Peso muerto y press militar. Voy a hacer el press militar. Creo. Lo que pasa es que el press militar. Bueno, no, Star Wars Jedi Survivor is an upcoming single-player third-person action adventure game that's a sequel to Star Wars Jedi Fallen Order. El Fallen Order intenté jugar y me iba unos pedales increíbles el puto juego. Y no porque tuviese malo gráfico, porque los juegos modernos van de puta madre. That picks up 5 years after the events in Fallen Order, and you'll be following Cal's increasingly desperate fight as the galaxy descends further into darkness. Cal is no longer a Padawan, as he has grown into a powerful Jedi Knight. The cinematic combat system from the first game will be returning with the addition of Force abilities and new lightsaber fighting styles. There will also be new planets to discover and familiar frontiers as you explore, fight, and roam. Jedi Fallen Order seemed to be a widely well-received game, so Jedi Survivor may be one to keep an eye on. Flintlock: The Siege of Dawn is an upcoming single-player third-person open-world action RPG where you'll join humanity's last stand as gods and guns collide. This game is being developed by A44 Games and currently has an early 2023 release window for PC and old and new-gen PlayStation and Xbox. In Flintlock, you'll be playing as Nor Vanek, a member of the Coalition Army, who has a acabo de ver una cosa del rol de host. Nor also has a companion, Enki, which is a strange creature gifted with magical powers. Por eso debo enseñar a the idea host. behind the story is that the living are on the brink of extinction, and it's up to the Coalition Army to retake their world from the old gods' army of the undead. As you can see, this game has somewhat of a God of War-inspired combat system. According to the Steam page, lo que pasa es que la tía está saltando, estaba así, no queda bien. O sea, porque en el momento en el que tú, en un combate, tienes las dos piernas en el aire o solo una, hace que no tengas maniobrabilidad a la hora de que te ataquen. Porque en cuanto tú te vas hacia un lado con una de las piernas, un enemigo inteligente diría: te vas a cagar ahora. Legend of Zelda tiene buena pinta. This game is a sequel to The Legend of Zelda Breath of the Wild, which came out in 2017. As someone who has very fond memories of the Ocarina of Time and Link's Awakening for the Game Boy, I felt like I couldn't leave this one off the list. Anytime I see anything Zelda, it gives me a shot of nostalgia. A ver cómo lo hago. El Suicide Squad. Este tiene que estar guapo a la fuerza. Suicide Squad Kill the Justice League is an upcoming single-player and up to 4-person co-op, third-person action-adventure shooter fighter game set in the open-world city of Metropolis. The company behind this game is Rocksteady Studios, who made the Batman Arkham games, and has a release date of May 26 of 2023 for PC and next-gen PlayStation and Xbox. In this game, you'll be discovering the origins of Amanda Waller's infamous task force, the Suicide Squad, which includes Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang, and King Shark. You'll be embarking on your mission to take down the world's greatest DC superheroes, the Justice League.
Each squad member will have their own unique moveset with enhanced traversal abilities to freely explore this dynamic open city, along with a variety of customizable weapons and skills to master. If you've always wanted to kill Batman, this may be the game for you. Van a pillar los poderes de la Justice League. It always starts with a journey. Rudex, ponte. Diablo 4 is an upcoming online multiplayer. Un momentillo, porque tengo que pedir una cosa. Se suele decir que falta de pan buenas son tortas. Me he pillado guantes para poder enganchar la parte de esta de a la hora de tirar para no joderme las manos. Diablo 4. Open world action looter RPG set in the world of Sanctuary following the aftermath of Diablo 3. A ver, los Diablos al This fin y al game is cabo. being developed by Vicarious Yo quiero el Visions, but nigromante. also of course Blizzard A mí me Entertainment. dais el nigromante y ya It has a está. June 6, 2023 Qué release buena pinta date tiene. for PC and old and new gen PlayStation and Xbox. In this game, you'll be able to create and customize your own character to battle against the unspeakable horrors that will ¡Ojo! You'll be able to choose from the classes of El Barbarian, bárbaro Druid, con Necromancer, cosas Rogue, de and Sorcerer. animalicos. As all Diablo games, your goal is to complete the main campaign Me lo voy a jugar and then muy embark fuerte on the este. endgame journey of growing in power through lots and lots of loot and character progression. Y esta Like es I la mentioned médica earlier, brujo. this is an online game. You actually cannot play offline. You should expect to run across other players in the open world. However, the dungeons are private for solo or party players. I should also note here that co-op is up to 4 players in a group. Esto me lo voy a jugar And the fuerte. game will feature PvP, but it will Open only world, take como place in siempre. designated areas called the Fields of Hatred. Me mola, me mola. With this shared Me world, voy a poner there will also be nigromante shared porque a mí me world gusta mucho el bosses rollo where you need to nigromancia. work together with others in the Pero world. también me You have haré to un achieve personaje victory and get de that los precious perretes. Take Joshua and get to safety. Final Fantasy. I'm going to hold the enemy here while you make your escape. Sí, esto me suena. ¿Me suena de qué? Matan al crío. Final Creo que Fantasy recordar. XVI is an upcoming single-player third-person Fantasy. action RPG, and it'll take place Un in a juego new con un world called personaje tan SD, Valisthea. solamente Being Final developed Fantasy. by Creative Business Unit 3, which is of course underneath Square Enix, and it has a release date of June 22nd of 2023. But it's very important to note here that it is a PS5 exclusive, but likely a timed exclusive. So PC players and perhaps Xbox players are just going to have to wait a little longer. This game is, of course, the 16th main La verdad es que installment in the echo de menos Final un Final Fantasy Fantasy series, Tactics. and it will feature segmented Ya podrían open echar uno. environments and an action-based combat system Que no veas si involving mola. both melee and magic-based attacks. The world of Valisthea is a world divided by 6 nations who hold power through access to magical crystals and dominance, which are humans who act as hosts for each nation's icon. Players will be taking control of protagonist Clive Rossfield, ¿Se ha convertido en who is a Ifrit? guardian to his younger brother, who is a dominant of Phoenix, and he witnesses his kingdom being destroyed, sending him on a revenge quest in pursuit of the dark icon Ifrit. O sea, las invocaciones Also, son literalmente note tú that there will be transformándote en a una rotating invocación. party of AI-controlled companions. Starfield, ya lo hemos visto. Vamos a probar con este peso. Starfield is an upcoming single-player first and third-person RPG that takes place in the Settled Systems. This game is of course being developed by Bethesda Game Studios, the company behind the Elder Scrolls franchise. And for a release date, the last that we heard was first half of 2023 for PC and new-gen Xbox, and it will also be on Xbox Game Pass. In this next-gen RPG, hopefully it feels next-gen, you'll be able to create any character that you want and explore the Settled Systems with unparalleled freedom. The year is 2330, and you'll be joining Constellation, the last group of space explorers, and helping them seek out rare artifacts throughout the galaxy that should help answer humanity's greatest mystery. If you've played the Elder Scrolls games or the Fallout games, you probably have an idea as to what to expect here.
There will be multiple factions that you can join or a ver, esto lo voy a disfrutar, porque al fin y al cabo el tema de construir y demás me mola un huevo. Pero... A few other noteworthy aspects are an outpost building system, ship building, ship flying, and ship combat. Por ejemplo, si te dejan meterte en la nave de los demás y poder poner a alguien para llevarte a ti la nave y poder venderla y demás, ¡buah! Pucha madre. Baldur's Gate, ¿no? Baldur's Gate 3 is an upcoming single and up to 4-player co-op, turn-based, isometric, and somewhat third-person RPG. It takes place on the continent of Faerun in the Forgotten Baldur's Gate es que es un poco raro. This game is being developed by Larian Studios, the company behind the famed Divinity series. And Baldur's Gate 3 is currently still in its early access phase, but we now have an official release month of August of 2023, and it will be releasing on PC and Mac. As for consoles, we don't have any news yet, but I do think it will make its way there at least at some point in the future. Baldur's Gate 3 takes place over 120 years after the events in BG 1 and 2, but you'll not have to have played the originals to be able to jump into this one. The game's classes, races, and mechanics are largely based off of 5th edition Dungeons & Dragons, and the game has a heavy focus on its narrative, allowing players a ton of agency accompanied with many story permutations. You will be controlling a party of up to 4, which can consist of player-made characters or companions, or if you want to play multiplayer, you can have up to 3 of your friends join you on your adventure. This one is looking like it's going to be a pretty epic journey, so keep an eye on it. If you'd like to learn some more, just click on my channel and you'll find a plethora of Baldur's Gate 3 videos. So, you're a Punisher, eh? Ah, este es el otro juego que no enseñaron nada. Solamente la puta cinemática esta de mierda y ya. Y dices, ok. Banisher's Ghost of New Eden is an upcoming single-player third-person action RPG set in 1695 New Eden. Don't Nod are the developers behind this game, and has a planned release year of 2023 for PC and new-gen PlayStation and Xbox. In this game, you'll be playing ghosts as 2 memorable characters in a story-driven game where your decisions will have dramatic consequences. Antia and Red are lovers and ghost banishers, but one disastrous mission would leave Antia fatally wounded, and she would become one of the spirits that she loathes. You'll be able to play as both of these characters as you battle supernatural forces with magic, weapons, and spiritual powers, and you'll be working to try to find a way to liberate Antia from her new plight. There will be unlockable gear and abilities, and the developers are pushing hard to make it clear that there will be plenty of meaningful and morally ambiguous choices that will affect the story, the world, and the fate of all characters dead or alive. It depends on the choice you make. Hostia, esta es la nueva película, ¿no? La de la tía de 40 años que se va con el tío de 15. Lies of P is an upcoming single-player action Souls-like RPG inspired by the story of Pinocchio and set in a dark Belle Epoque world. Being developed by NeoWiz Games for the release year of 2023, and it will be coming out on PC and old and new-gen PlayStation and Xbox, and it should be available on day 1 with Xbox Game Pass. In this game, you'll be playing as Pinocchio, a puppet mechanoid. You'll be fighting your way through all sorts of mechanical monstrosities on your unrelenting journey to, of course, become human. It wouldn't be Pinocchio without lying, though, and you will be lying in this game, and we're told that there will be interconnected procedural quests that play out depending on how you lie, and the choices you make here will affect how the story ends. As many of you can tell, this game is giving off major Souls vibes with the general gameplay, the combat, and even the dark setting. And it appears realmente a Gepetto literalmente le puedes decir, hazme un hijo, y literalmente te lo hace. No hace que lo engendre, no. Él te hace un hijo desde el principio. Skill system where you can change parts of Pinocchio's body to gain new skills for combat and utility alike. Pinocchio. Es que, a ver, al fin y al cabo es de... Viene del italiano, creo, lo de Pinocho.
Así que técnicamente es Pinocchio. Todo muy oscuro, Estamos viendo una época muy oscura, aquí de los videojuegos. Joder. No puede ser algo muy bonito y maravilloso. The idea behind the story here is that there was an archaeological discovery on the ground of an ancient city, and you, the player, have trained for the sole purpose of entering into the unknown. In this new world, it will define everything that you know, and you'll find yourself mixed in an eternal war between the forces of heaven and hell. This game features breathtaking environments, fast and tactical first-person combat. You'll have experience-based character and skill progression with more than 20 skills to customize, and a variety of different weapons from your trusty sword to bows. And you can even customize your weapons with elemental effects and buffs to help give yourself the edge against your opponents. This game will have a story-based progression that blends sci-fi with history and dark fantasy. And you, the player, will be the key to humanity's survival. Este es el de Wukong, ¿no? Bueno. Igual me confunde ya. Hostia, esa era la muerte de Gato con Botas, Third-person action RPG based on the classic Chinese tale Journey to the West. This game is being developed by Chinese developer Game Science. It seems like it's planned for release for PC and, I quote, other mainstream consoles. Cloud gaming platforms capable of running the game smoothly will also be considered. In this game, you'll be playing as Sun Wukong, the Monkey King, who is known for his incredible speed and his ability to transform into various animals and objects. Apparently also bugs, as we saw at the start of the footage. Expect high-quality graphics, sufficient details, immersive, challenging combat, and a great storyline. Ese es un hombre lobo bien hecho. Environmental exploration and utilization along with its Souls-like combat. I gotta admit, puto lobo gigante con manos en vez de patas, pies en vez de patas también. Que te pica la serpiente. Estás empezando fatal. Assassin's Creed Mirage is an upcoming single-player third-person action-adventure game that takes place in 9th century Baghdad. The company behind this game is Ubisoft Bordeaux. It has a release year of 2023 for PC and old and new gen PlayStation and Xbox. Assassin's Creed Mirage will be narratively driven and will follow the transformation of a young defiant man into a refined master assassin with a conflicted destiny. His character's name is Basim, a cunning street thief with nightmarish visions seeking answers and justice. You will, of course, be parkouring seamlessly through the city with a large assortment of tools at your disposal. You'll be contracts at the Assassin's Bureau, you'll be collecting vital clues, and stealthily taking down targets with the most visceral assassinations that this franchise has ever seen. Although you will be spending most of your time in the 4 districts of Baghdad, there's another key location in this game called Alamut Castle. And this castle plays a huge role in Assassin's Creed history. Igual solamente están haciendo su trabajo. Mirage will have a bigger focus on linear storytelling and stealth gameplay, with a smaller, denser open world than many of the recent games. Hopefully we get to see some actual gameplay in the near future. Porque en aquella época los asesinos tenían la hoja oculta que les daba en el dedo. Si lo sacaban, cuando querían ponerlo así, les cortaba este. Por eso se lo cortaban antes. The Awakener Y era un símbolo ya de... single-player, third-person, open-world action RPG set in a fantasy world of medieval Europe. Being developed by Tanner Game, its release year is 2023, coming out for PC and old and new gen PlayStation. In this game, you'll be taking on the role of an adventurer who is embarking on a path of revenge and redemption. As you can see, the overall game is giving off a bit of a Dragon's Dogma vibe. It's said to have been inspired by Dragon's Dogma. And while on this topic, I do want to quickly mention that Dragon's Dogma 2 is in development by Capcom, but we don't have a trailer or anything. Porque cuando juego un juego de repente sacan la segunda parte o la siguiente parte. Ahora me he puesto yo a jugar al Dragon's Dogma. Ahora sacan el nuevo. ¿Qué está pasando? Oh, lo del lobo va a caer como Dios. It's not all about combat though, as you will also be riding dragons and commanding airships.
I guess the Bueno, main claro, goal yo voy for a ser your character, más... which is also said to be customizable, Voy a hacerme otra vez a la is to dilla. become what the game calls the awakened one. O sea, un Dragon's Dogma nuevo, joder. Forsaken Realms Varen's Call is an upcoming single-player third-person action RPG set in the beautiful world of Leda. The company behind this game is Titan Rock, but we don't have a specific release date yet, but I did reach out to one of the devs and he confirmed that it's planned for 2023 and releasing on PC, but with consoles planned afterwards. As you can see with the gameplay and the atmosphere, this one is giving off a bit of a Fable vibe. It will be story-driven, and you'll be playing as a mercenary who is now one of the few remaining defenders of the great city of Valen, which has been taken over by a great threat. The cool thing about this one is that Titan Rock is planning on making a few Forsaken Realms games. So if Varen's Call goes well, I would expect plenty of more titles that feed into this continent-spanning narrative. In this game, you'll be tailoring your apparel, weapons, imbues, spells, and skills to match your ideal playstyle. And of course, using all of that to attempt to overcome the many vicious foes that have infested the land. I've been following this one for a while now, and it's being developed by a small, seemingly really passionate indie team, so if it looks interesting to you, be sure to wishlist it over on Steam to show your support. They say what goes up must come down. No one ever talks about. Entiendo que no será Atom Hearts, ¿no? Broken Roads is an upcoming narrative-driven single-player turn-based isometric post-apocalyptic RPG that is set in Australia. Atomic Heart? No. Being Joder, ¿cómo se developed by a company llamaba? by the Atom. name of Drop Perdón, Bear Atom. Bytes, and is set to release on PC sometime in 2023. Se parece un huevo al You will Atom. be controlling a party of up to 5 members and making your way across a desolated future Australia. This game features authentic Australian locations, plenty of beautiful hand-drawn artwork, a blend of traditional and original RPG mechanics, and a unique morality system which will influence dialogue, quests, and character development. Broken Road certainly catches my eye, mostly because of the beautiful, authentic artwork. I think if it can pull through with its RPG mechanics and have that morality system really be something that gives power to the players, we might have ourselves a somewhat hidden gem here. The sand has memories. Forspoken. Memories no, of our Forspoken no. past, when gods walked this world. Atlas Fallen is an upcoming single and two-player co-op third-person semi-open world action RPG set in the sands of a timeless land. It's being developed by Deck 13. It has a release year of 2023 for PC and new-gen PlayStation and Xbox. In this game, you'll be rising from the dust and attempting to liberate mankind from the oppression of the corrupted gods. You'll be gliding across the sands, which are filled with ancient dangers, mysteries, and fragments of the past. The main gist of this game seems to be hunting legendary monsters using powerful shape-shifting weapons and also these devastating sand-powered abilities. Your enemies will drop essence that you can gather to help shape your own custom playstyle. We don't currently have much information on this game, so I'm not sure if it's going to be more like a Monster Hunter type game, or perhaps something more akin to The Witcher, or maybe a mix between the two. With a 2023 release, I'm expecting a full gameplay trailer sometime in the near future. Me mola, me mola. Bastante guay. Albion Online es un MMORPG. Welcome to Zoria. Zoria Age of Shattering is an upcoming single-player isometric turn-based story-driven Tengo que hacer RPG un set vídeo in the sobre expansive fantasy world of Zoria. No sobre Albion, being developed sino by Tiny Trinket Games, and it's planned to release en sometime in juegos que donde 2023 creas realmente tu for propia PC, historia. possibly also consoles at a later date. I should also note here that there is a playable demo available for download on Steam. In this game, you'll be controlling a party of what El juego que más me appears to be gustó, four, que and fue you'll por be leading your turnos, team across the continent, fue facing up against el countless groups of Rudex. monsters and bosses. Me ha Expect encantado. Y sigue exploration en across proceso de lush ir and creando grim más environments cosas y and demás. like a dynamic Muy turn-based bueno. combat system, some crafting, a resting A mí me system, moló and even a muchísimo. base management system. You'll have to regularly update your base by unlocking new wings and upgrading buildings, and doing so can reward you with resources, quests, and items. I'm not really sure what to think of this one yet, but I do have my eye on it, and I'll have to check out the demo soon. Dare I say it's giving off a bit of a Divinity vibe? A great many people died in this war. Your men killed my family. Me falta la última serie, macho.
Immortals of Avium is an upcoming single-player first-person magic shooter that we don't know much about. I'm not exactly sure what genre to place this game in, but hey, it's got a story in magic, so I figured I would throw it in here. The company behind this game is Ascendant Studio. This will be their debut game, but they're getting the help of EA as the publisher, and it's supposed to release sometime in 2023 for PC and new-gen PlayStation and Xbox. It is said that this game will deliver a visceral cinematic campaign experience. Hopefully we get some actual real gameplay. Estoy haciendo gilipollas porque no quiero que esté todo el rato yo. Ah, este es el que enganchaba. Ah, el Space Hulk este. Space Marine. No. Warhammer 40k Rogue Trader is an upcoming single-player turn-based isometric RPG that takes place in the grim darkness of the far future. This is the first ever CRPG in the gigantic Warhammer 40k franchise, being developed by Owlcat Games, the company behind the beloved Pathfinder CRPGs. Is currently in its playable alpha stage, and based on Owlcat's previous game development cycles, the official release will probably fall somewhere between the end of 2023 and the first half of 2024. Rogue Trader will be releasing on PC, and their website also kind of gives off the impression that it will be out, at least at some point, for consoles too. In this game, you'll be controlling a party of 6, and like I mentioned earlier, the game will feature turn-based combat. This is important to note because the Pathfinder games had both turn-based and real-time with pause, but with turn-based only. Expect a heavy narrative with a ton of lore and dialogue, plenty of companions to choose from, and some deep, probably somewhat complex mechanics going on here. If you've played the tabletop RPG, you'll probably have a jump start in knowledge over everyone else, but do note that this game is inspired from the tabletop and is not a direct copy. Raro, Raro. Holy Aureus, giver of life and light. What do you say, man? What do you say? Hostia, parece Blasphemous, The Lords of the Fallen is an upcoming single-player and online two-player co-op third-person action RPG set in a dark fantasy world. The company behind this game is the same company that is developing Atlas Fallen, and that is Deck 13. It currently has a release window of 2023 for PC and new-gen PlayStation and Xbox. Some of you may have played the original Lords of the Fallen, which came out in 2014. This game is said to be 5 times larger than the original. You will be playing as one of the fabled Dark Crusaders and journeying through both the realms of the living and the dead. You can play this game as a solo campaign experience, or you can have someone join you for a 2-player co-op, but beware, heroes from other realms can and will invade, so yes, that means that there will be PvP. This game will feature fast, challenging combat, colossal boss battles, deep immersive storytelling, and thrilling character encounters. You'll be able to fully customize your character's appearance before selecting one of 9 character classes that will be in the game. It is said that there are hundreds of unique brutal weapons in the game, but you can also forego metal for magic. The developers are currently making this one sound pretty interesting. Let's hope that they can pull it off. Mayuyu de cojonudo. Venga, va, ponte Rudex, coño. ¿Quiero bajarme también? No. Bleak Faith Forsaken is an upcoming single-player, third-person, open-world survival horror action RPG. Venga, pon más títulos, total. A very small dev team of 3 called Archangel Studios. We don't have a release date yet, but it will be releasing on PC. And the last I heard, they were also planning on consoles at a later date. I love projects like this, and from everything that I've seen so far, it is quite impressive. This game will be fast, responsive, and let's not leave out unforgiving. It definitely has a Souls-like combat system that should provide quite the challenge. You'll be able to use ranged or melee combat, go for a technomancy approach, or you can choose stealth over face-to-face combat. Within the Omni structure, there will be a simulated ecosystem where its inhabitants compete among themselves. In the food chain, as a result, me estoy calculando la grasa que tengo en el cuerpo haciendo así. Porque antes simplemente haciendo así ya me daba las chichas. We're at about the halfway point for this video, and I wanted to stop and say thank you all so much for watching. I cover a variety of different RPGs on this channel, and if you're interested in more RPG content, I do great. A co-op sci-fi fantasy RPG set in a conflicted guns and sorcery world.
It's being developed by Event Horizon. Its planned release year is 2023 for PC and old and new gen PlayStation and Xbox. This game is said to bring classic RPG mechanics with a skill-based combat system, and you'll be able to control the battlefield by playing at the speed that you want to play at. So basically, it's a real-time with pause RPG. Qué tonto soy. Also Me hace gracia cómo dicen las cosas y me río. There's not much info on the story of this game at this time, but the main component of the game is a story campaign, which can be played alone or in online co-op mode with another player. The classes that are offered include the Adept, Warrior, Engineer, and Ranger. You'll be able to also customize your party of up to 4 members with over a dozen available specializations. On top of growing your skills and stats and discovering perks, there will also be an expansive crafting system that features research and enchantment. Ante la pregunta estoy quitando peso. Porque ahora me toca el press militar. Avatar Frontiers of Pandora is an upcoming first-person open-world action-adventure game set in the iconic movie's setting of the planet of Pandora. Being developed by Massive Entertainment and Ubisoft, with a release date that seems to be sometime in 2023 or early 2024, and it will be launching on PC and new-gen Xbox and PlayStation. We're also not entirely sure yet if the game will be single or multiplayer yet. Frontiers of Pandora's goal is to bring to life the alluring world of Pandora with all its beauty and danger in an immersive open world experience. The story will be a standalone story where you play as a Navi and embark on a journey across the western frontier, a never before seen part of Pandora. Like I said, it is open world, so we should be able to freely explore the deep, dense, beautiful jungles and also the grand vistas high up in the sky. As a Navi, you will of course be hellbent on pushing back the formidable RDA forces that threaten the planet, so get ready to shoot your bow at some big-arse helicopters. Con 20 kilos voy bien. La verdad. Este es el peor ejercicio de todo porque es el que menos fuerza single-player saca. first and third-person open-world RPG set on a group of 100 realistically scaled islands collectively known as the Archipelago. The company behind this game is Once Lost Games, and it has a release date of TBA, and it's going to be a PC-first title. The devs behind Once Lost Games consist of a few of the big OGs from the Elder Scrolls Arena and Daggerfall. And if any of you remember those games, they were heavily based on procedural generation systems, which is also the basis for the Way of Realms. The world in this game is going to be over 5,000 times the size of Skyrim's map, and it's said to be a constantly evolving experience with a story that reacts to your decisions. There will be factions and kingdoms vying for influence and power. If you earn positions of prominence, you can change the course of history. In this game, you'll not be playing as a pre-baked character. Your character's class will be of your own design, as you'll be able to customize skills and abilities to craft your own spells, potions, and enchantments. You'll also be able to do and kind of be whatever you want to be, as you can be a socializing aristocrat, a thief entrenched in underworld conspiracies, or perhaps a scholar who dedicates their life to searching for artifacts. And speaking of artifacts, a big focus of this game is also on its lore and the discovery of that lore. I'm definitely keeping my eye on this one. A gigantic world certainly doesn't mean it will be a good game, but it's cool to see some devs kind of doing something different here, as opposed to just giving us the classic open world RPG experience that we see all the time. Ah, este es el vampiro. Vampire the Masquerade Bloodlines 2 is an upcoming single-player, mostly first-person action RPG that takes place in the 21st century Seattle, Washington. Paradox Interactive is the publisher of this game, but there's kind of been some mystery and drama behind the developers, as the first ones apparently got fired, but we're told that the game is now in good hands or something like that. A 2023 release date is, and I put this in quotation marks, not impossible, and it's planned to release on PC and old and new gen PlayStation and Xbox. In Bloodlines 2, you'll be descending into Seattle's dark heart as a thin-blood vampire, and you'll be attempting to survive the vampire elite as various clans seek to gain ultimate power. You can choose to be brutal and unflinching, or cultured and seductive as you use charms, cunning terror, and sheer will to rise through this vampire society. Expect reactive storytelling, brutal combat,
Yo es que si me puedo hacer uno será un Worgen, quiero recordar. Porque son casi mitad hombres lobos también. Voy a hacer lo mejor que puede tener un vampiro. Ser un hombre lobo. Sí. Crimson Desert is an upcoming open-world third-person action adventure set in the unforgiving lands of Farewell. This game is being developed by Pearl Abyss, the devs behind the MMO Black Desert Online. It should be coming out on PC and old new-gen consoles, but as for a release date, all we know is at the earliest it would be autumn of 2023, according to a Q3 earnings report. We actually don't know exactly what this game will entail, except that it's a third-person action adventure. Many years ago, it was first labeled as an MMO, but that has since changed to be more of a narrative solo experience with, and I put this in quotation marks, multiplayer functions. In terms of the story, your job will be to travel to different regions, uniting them under your cause and recruiting allies. At this point in time, it appears as if players will be playing as a character named Macduff, who is the leader of a band of mercenaries. Hopefully we get some more on this soon. I face tyrants and would-be gods. Seen friends lose life and limb. Dragon Age Dreadwolf is an upcoming single-player, third-person, and isometric RPG, and it's of course the fourth main installment in the Dragon Age franchise. We still don't have a ton of information on it at this time, but it is expected to release on PlayStation, Xbox, and PC. And I guess at this point, I'd say we're looking at a 2024 release, possibly late 2023. BioWare did recently update us, letting us know that the team has hit their alpha milestone and the game is playable from start to finish in this alpha stage. Those of you who have played the previous Dragon Age games will know that we'll most likely be controlling a party of 4 once again, and the game should have a very heavy focus on story and companionship. The game will take place in Tevinter, which is one of the oldest surviving human nations on the continent of Thedas, and we'll be visiting the magical capital city of Minrathous. Looking forward to seeing some gameplay, hopefully sometime soon. 2,5 kilos más. O 5 en cada, para que sean 30 en total. Voy a probar con 30. Archaea Lund is an upcoming single-player, first-person, and isometric tactical turn-based RPG. It's being developed by 4 Dimension Games. We don't have a release date, but according to what I've read, they need at least a few more months before it goes into early access. As you can see, you explore the world from the first-person perspective, but when combat starts, the view changes to a top-down perspective, where you'll then issue orders to your party. This game is said to have a vast open world that you can explore as you wish, and it will have deep and engaging character progression. This game's early gameplay footage has kind of a Morrowind charm to it that caught my eye, and then you accompany that with having a party of what appears to be 5 and isometric turn-based combat. We have a really interesting combination here. Clearly, it's a small team making this game, so be sure to go wishlist it on Steam if it looks like it has potential to you. Greedfall 2 is an upcoming single-player, third-person action RPG, and it is a prequel, taking place 3 years before the events of the first game. Being developed by Spiders, and it's set to launch in 2024 for PC, Xbox, and PlayStation, although we're not sure at this time if it will be available on old-gen consoles or not. In this game, you'll be playing as a native of Tir Fradee and taken to the old world, which is ravaged by war and where the colonists are from. Here you'll need to regain your freedom and take control of your own destiny, and what I would imagine will be a semi-open world experience if it's anything like the first one. We're told that we will be creating our own character and finding allies to join our team, and these allies, we can not only help them with their quests, but also equip them the way that we want and take control of them in combat. Fall 2 is supposed to be a deeper RPG experience than the first game, and every choice will have an impact on the adventure. Diplomacy, manipulation, infiltration, combat, all of these will be viable paths a principio de año. Y ya ves. Porque también con lo de la lesión me han recomendado algunos que haga ejercicio duro, en plan ponte peso y haz sentadillas. Yo lo que estoy haciendo.
haciendo ejercicio. Con peso que tenga. Yo la verdad es que por ahora me estaba viniendo bien. O sea, noto algo. Ahora que lo he movido así, noto algo. Pero bueno, veremos. Sigue siendo año nuevo. Hoy te veo, ¿no? En principio sí. Veremos, a ver si... Porque, como me pasó en el último partido, que cuando me fui para afuera, hice así, me hizo... ¡Hala! Otra vez. Y el día 11 tengo que ir, o sea, pasado mañana, tengo que ir a que me vean esto, porque al final se le fue la pinza aquí en Villanueva y dijeron, ¡ja! ¿Qué te crees que había? Que había esto entre que se me olvidó una fecha y el resto de la mitad de año para lejos, o sea, la mitad de año. 10 días antes de fin de año dijeron, ya no hay este hasta el día 11. I was really hesitant to include this one on the list because it's not really a top game, at least in my opinion, but let's go for it. The Lord of the Rings Gollum is an upcoming single-player action-adventure game that follows the character of Gollum before the events of The Lord of the Rings and The Hobbit. It's being developed by Daedalic Entertainment. Y tengo que mirarme tanto eso como una cosa que me ha salido en el ojo, que no sé qué coño es. Que es como que da igual a donde mire, que veo como una media luna medio borrosa. Así que a ver qué me dicen. This game's goal is to have you experience Gollum's time as a slave below the Dark Tower to his stay with the elves of Mirkwood. We'll be using stealth, agility, and alguien habrá dicho, oye, a mí Gollum me gustó, vamos a irnos con él. Todo el mundo tiene que despreciar a Gollum por cojones. Es un ser corrompido por el anillo. Por cojones tienen que... Estás como para empezar de cero. Ya. Más o menos. It'll be interesting to see how this one plays out, that's for sure. And perhaps Daedalic Entertainment. Y también para este año quiero sacarme el carnet de conducir, a ver si me da la neura y decir, venga, me pongo. Pero... Avowed is an upcoming single-player, open-world, first-person RPG set in the fantasy world of Aora. This game is being developed by Obsidian Entertainment, and it will be releasing on PC and Xbox with the release of TBA, as we've not heard anything on this project in a while. It's important to note that the world of Aora is the same world that the Pillars of Eternity CRPG-style games take place in. Like I said before, this will be a game played with a first-person perspective. In Avowed, there will be swords, rune magic, and archery, and the game will also likely feature an in-depth dialogue system if we go off of some of past games. Most of this game is still shrouded in mystery, and a lot of the information is kind of rumors, so as of now, I shall just continue to pray for a new trailer or an update of any kind. The great round table. Ah, Rudex, ponte, Rudex, ponte. Vale, esto mejor. Tainted Grail: The Fall of Avalon is an upcoming, I think, single-player, first-person, open-world RPG set in the world of Tainted Grail, a gritty, dark reimagination of Arthurian legends. There is a board game that was developed by the same company that's making the video game, and that company is Awakened Realms. We don't have an official release date yet, but we do know that early access is planned for March of 2023. This game is said to be full of complex quests in which your decisions will matter and your choices are respected. The storyline is going to be dark, and it will require players to balance shades of gray and no good answers, paired with great freedom granted to the player with plenty of possible choices. In this game, King Arthur is dead, and humans living in Avalon are desperately trying to find a life, but unfortunately there is a plague of Red Death which is creating chaos for the multiple factions. The gameplay that you're seeing in this video is from a 26-minute pre-alpha footage demonstration which can be seen on IGN's channel. The devs behind this game are apparently pretty good at writing in their board games, so this one will be interesting to see how it turns out. Y este... Ojo, me mola el estilo visual. Ese niño está muy limpio, ¿eh? Where Winds Meet is an upcoming single-player action, somewhat sandbox-type RPG set during the twilight of the Ten Kingdoms period in China. Muy low, ya sabes. Being developed by Everstone Studio for PC,
We don't have creía que era una chica. They did say that there will be an open beta at some point. Hubiera quedado bien que In hubiera this sido game, una you'll be mujer. taking on the role of a wandering swordsman who must choose whether to follow his heart and mind and fight for justice, choose to safeguard the empire, which will lead to his fading from prominence, or choose to stick to the moral code of chivalry and use his skills against laws and rules to protect the innocent. This game will feature an open-ended sandbox RPG experience where players can explore in unprecedented ways. It's even said that you can choose to go down the route of being a doctor saving lives in this chaotic world, or perhaps play the role of a merchant. No va a ser así ni de coña. Combat, of course, plays a key role in this game with wuxia skills, attacks, and counterattacks, and you will have the freedom to define your own combat style. Also expect wall running on water, lots of climbing, and even acupuncture is listed in the game's features. There's a lot going on with the description of this game, but the unparalleled freedom that Everstone is advertising, tied to an RPG experience, certainly does sound interesting. Hostia, el rugido del dragón con altavoz. Of legendary heroes and treacherous. ¿Es Olframe este? Fable 4, but we don't actually know the full name. Fable Is an upcoming RPG set in the Greenlands of Albion, as we can see from this trailer. This game is being developed by Playground Games, who are known for the Forza Horizon racing games, while the first 3 Fable games were developed by Lionhead Studios, but that studio is long gone. The Fable IP is owned by Microsoft, so it will of course be coming out on PC and Xbox, but we currently have no hint of a release date. Even though the development has been mostly silent, some of the devs still seem active on Twitter with Fable in their bios, so it looks like it's definitely Pero ha dicho el tío Fable 4, ¿no? Pero floating around that say this game will have a multiplayer component to it, but we don't know to what extent, nor do we know if that's even true. If it's anything like the original Fable games, expect a third-person action combat RPG in a lush, vibrant fantasy world that is narratively driven, where you can of course embark on the path of good or evil. Might seem as weak, but I will show you what lies behind my eyes. Senua's Saga Hellblade 2 is an upcoming single-player, third-person / over-the-shoulder action-adventure game set in a dark fantasy world inspired by Norse mythology. It's of course a continuation of Senua's journey through myth and madness from the first game, Hellblade: Senua's Sacrifice. This game is being developed by Ninja Theory with a TBA release date. It's coming out on PC, New Gen, Xbox, and Xbox Cloud. In the first game, you follow Senua, a Celtic warrior, into Viking hell to rescue her dead lover's soul. And the game is well known for the intense, immersive cinematic feel that it gives off with its gameplay. Hellblade 2, if anything, will be a step up from that, and actually, the trailer that you're watching right now is actual gameplay, believe it or not. Expect lots of combat accompanied with puzzle solving, all mixed in with psychological horror. Hellblade is a game like no other, so keep an eye on this one. I'm sure it will end up being a hit. Te imagino un Resident Evil medieval, yo dices. Blight Survivor is an upcoming single-player and up to 4-player co-op action horror roguelite set in an alternate 14th century. I didn't want to really get into Igual acercarte mucho tu cuerpo a su boca no es buena idea. A ver, estás chapado en chapa, literalmente. One does look cool, and I'm sure that some of you will be interested. The company behind this game is Hainier Pues no es difícil ni nada hacer eso. State of TBA for PC. You and up to 3 friends are the ones who have been called upon by nations offering coin, tasking you with destroying the all-consuming blight. There will be a large selection of weapons and armor, and you'll have the ability to customize these aspects to best suit your playstyle. You'll also be pillaging loot, but the game tells us to remember that what has been found can once again be lost. And that is definitely a hint to the game's roguelite nature, meaning that when you die, you'll be starting the game over to some degree. Since I'm including a roguelite in this video, I'll also give a quick shout out to another upcoming action roguelite that blends a few genres relating to this list together, and that is Ravenbound. This one, however, will be single player, and it features a vast open Scandinavian world. And open worlds are not typical for roguelites, so I'm keeping an eye on this one as well. Me gusta.
A mí, en cuanto ponen un rollo nórdico, ya me gusta, así que... Estaba mirando que en la cámara que coño era precisamente bueno, mayormente es rojo. Digo, ¿qué coño es esto? We do not have a release date at this time, but it should be coming out for PC. No sé si this game will be a story-driven dark fantasy game that is inspired by the works of Polish painter Zdzisław Beksiński. Definitely said that wrong. And it will focus on a compelling narrative and exploration through a rich, strong sense of atmosphere. This game is also inspired by titles such as Planescape Torment and Dark Souls. So we're definitely going to be venturing into the darker realms of fantasy with this one. In this game, you'll play a fallen Se siente como la cuarta. Joder. You'll be working to recollect your name as you're suffering from haunted dreams. Me va a hacer esto que voy a poder hacer así con las nueces y las romperlas. Choices that you make in this game and the relationships that you forge will irreversibly shape your journey through this tattered, broken world. No es la gran cosa. Death Stranding, este va a ser un juego o una película, porque ya me tienen muy rayado. Death Stranding 2, although the title is a working title, is an upcoming single-player. Pero es que también han dicho que iban a hacer la película. ¿Cómo va esto? Que así por fin vamos a poder tener a Kojima haciendo lo que quiere. ¡Películas! Kojima Productions. ¿Ya por They fin? don't have a current release date. I'd imagine that this one will be a PlayStation exclusive at launch, and then later make its way to PC. ¿Sabes por qué está tan like joven y el Pritchett tan viejo? A lo mejor game salió en a el walking 1. simulator. I gotta say, Tengo que seguir jugando en el Death It Stranding. was a really epic, emotional, immersive walking simulator with a La verdad es que me gustaba mucho el farmeo en Death Stranding. No sé por qué me molaba mucho. Tienes que ir de aquí a aquí, de aquí a aquí. Y dices, vaya mierda, como todos los juegos. Ay, tiene licas. Ay, Kojima, tu representación, es nuestra salvación esa niña. Jamás lo hubiera esperado de ti, Kojima. Es que es muy sutil Kojima, claro. Le pone a Litgas pues, como un adorno, pero realmente es la salvación de la humanidad. The Outer Worlds te lo puedes meter por el culo, juego de mierda. Menuda puta estafa de juego, tú. Menuda puta mierda de juego. El 1 mínimo. Que te ponían, es un mundo, vamos, puedes hacer una de cosas. Todo el mundo esperamos un puto Fallout New Vegas, pero mucho más avanzado, con temáticas mucho más mejoradas y demás. Lo han empeorado todo. Menuda mierda de juego. Tanto mal por culo. Es que cuando pago pasta y me estafan, a uno le enfada. Oye, a uno le enfada. Porque menuda pedazo de mierda. Venga, vamos a por la quinta ya. Star Wars Eclipse is an upcoming action-adventure game set in the High Republic era of the iconic Star Wars galaxy. We're not sure yet if it's single or multiplayer, but we do know that multiple characters can be played. Company behind this game is Quantic Dream in collaboration with Lucasfilm Games. We have no release date, nor do we know what platforms it will be coming out on. Otro juego de Star Wars. This game will be a multiple character branching narrative game where you'll have the power to make choices with real consequences. You'll be assuming the role of a cast of all new charismatic characters, each with their own story, abilities, and roles to play. Every decision you make in this game with these characters is said to have dramatic repercussions on your journey. The trailer is certainly high quality. Let's hope that the game also turns out. My daughter, a new threat comes to our shores. Wonder Woman. And I must call you home. ¿Era algo de Wonder Woman o era algo de...? Sí, depende cómo lo hagan, seguramente esté guapo. Pero claro, depende cómo lo hagan. Como en todos los juegos, al fin y al cabo.
Y dices, ¿y por qué cómo lo hagan? Pues porque solamente sale esto. A la puta Wonder Woman, con muchas luces, pasando por todos lados. Ese es el puto trailer del juego. Y dices, no se enseñó nada. Has enseñado Wonder Woman. Es como, pues vale, tío. Enséñame más de Wonder Woman, por favor. Depende cómo quieran hacerlo. A Wonder Woman le vendría bien un hack and slash. A mí los Spider-Man, macho, me gustaba muchísimo. Ay, el Wolverine. También, lo mismo. Solamente te enseñaron esto y ya está. Y dices, ¿y qué? ¿Y qué es esto? ¿Qué quieres decirme con esto? Knights of the Old Republic Remake is an upcoming remake of one of the most critically acclaimed, beloved Star Wars video games. Es que no te enseñan nada, tío. This game's remake was put out earlier this year as the developers that were chosen, which were Aspyr Media, I think is how you say it, I guess we're not doing a good enough job, and it seems like the game might now be more so. No es un gameplay actual, es como normal, es cinemática, compañero, con del Metroid. There's not a ton of information, but it seems like the game is now back in development. Joder. The original KOTOR was of course developed by BioWare. Es que veis, es que tienen cero creatividad, tío. Ah, toma. Te enseño esto. Ya está. But it seems like it will be a PC e incluso esto va a ser downgradeado. Si estas imágenes salen en el juego, va a tener un downgrade, pero bestial. Que está muy bien, por supuesto, está muy bien puesto, la capa y todo esto está muy bien. Pero es obvio que va a ser una mierda. Va a ser una pedazo de mierda. Caballero de la vieja república. It wouldn't be an upcoming RPG video. Ah, dentro de Scrolls 6 for the 6th year in a row. Es que esto también solamente te enseñó un puto paisaje. Esto no es el juego. Esto no es el juego. Esto es una mierda. The release date is unknown and likely far off in the future. And as far as platforms, estoy gritando precisamente por hacer la gracia, realmente. You can expect a PC and Xbox release. Bethesda is currently heavily focused on Starfield at the moment, but perhaps once los últimos trailers son we can start getting some Test 6 updates and maybe another trailer. Seems likely that this game will take place in the Hammerfell provinces on the famed continent. If Starfield turns out to be a good game, then I will be beyond hyped for the Elder Scrolls 6. In the crux of reality, there exists two lies. Weird Song is an upcoming occult historical fantasy open world RPG set in a fictionalized Portugal in the Middle Ages. We don't really have much on this game at this time, but it is being developed by Something Wicked, which is a brand new studio comprised of Obsidian, BioWare, and Bethesda creative development staff. This is going to be a dark fantasy story where players will be challenged to question both their reality and the choices that they make. Weird Song sets to expand, question, and redefine aspects of what makes up the current role-playing game genre. The devs even go as far as saying that this will be the next evolution of open-world RPGs. I guess the goal with creating this studio is for these ambitious, experienced devs to be able to utilize their independent and creative autonomy. This is certainly exciting to hear. Hopefully we can get an update so we get an idea as to what they have planned here. A couple other noteworthy mentions include Mass Effect 5, The Witcher 1 Remake, The Witcher 4, or whatever CDPR is going to call it, the next Cyberpunk, and Fallout 5 after Test 6. And a huge thank you to all of you who made it to the end of the video, and special thanks to channel members and patrons. I'll catch you all on the next one. Joder. Y todo por ver un par de estos, Esto también tengo ganas de jugarle. Este no es el Atomic Hearts, este es el Atomic Hearts. Es que recuerdo que había dos juegos que se parecían un huevo al Bioshock. Estaba el Atomic Hearts, que no sé si este era el ruso o era el otro, el ruso. No recuerdo. Por si acaso vamos a bajarle para lo que es.
¡Plásticos, perro! No me voy a quejar mucho porque al fin y al cabo comunista. No me voy a quejar mucho porque está tan mal puesto, tío. ¿Te quieres parar? ¿Por qué en eso? Vale. Ok. Ah, también está el... el Stalker 2. Es verdad. It's true. Hecho en Ucrania. Pero pueden. No, realmente, o sea, si está hecho en Ucrania, el rollo juego y todo esto, los que hicieron el juego no han tenido ningún problema debido a la guerra. En plan de que nunca les ha salido a perder, de que debido a los bombardeos les han destrozado el tema no les han jodido el tema de electricidad, de que han roto algún tipo de sistema electrónico, eléctrico. Voy a decir eléctrico desde el principio, porque no sale de electrónico. Tornillo. No lo digo como coña, lo digo de verdad, o sea, realmente no les ha pasado nada. Porque si es así, vamos. And who the fuck are you? El que te va a matar. And what do we have a decade later? The zone, in our image, after our likeness. My men are still lying out there, and I can't even bury them. Estos juegos siempre me molan. Died in an anomaly. Shot by rollo metro y demás. Thrown off a cliff. Sobre todo el último. El último metro, digo. You cannot kill God. Just like you cannot get rid of the sky up above. I am blind, but it is you who cannot see. Ordénalo ahora, sí, mira. Mira cómo voy a preordenarlo. Mira. Amigo. Avatar y Star Wars de Massive. ¿Más nada sacar un juego de Avatar? ¿What? Micropagos. Va a ser de micropagos. Va a tener micropagos, que diga. Vale, tío. A tu puto rollo. ¡Tuf! Muerto. Me imagino al bicho diciendo ¿qué me haces? Si solamente iba a aterrizar aquí. Hostia, parece uno de los chasqueadores de las Us.
violado a los bichos estos. Literalmente los violan, ¿eh? Si supuestamente la puta trenza es su órgano reproductor, porque al fin y al cabo hacen todo con ellos, cuando les enganchan los animales por las antenicas esas, los están violando. Sí. Bien hecho. Bueno, haría que pudiera ser humano o un avatar de estos. ¿Navi? No me acuerdo cómo se llama la raza de los de avatar. No me he visto la última, por cierto. Y según tengo entendido, mejor no... Mejor no verla. Según tengo entendido. La veré. Ya voy por el tercero. A ver, quiero decir, si saben de eso, si ya saben los putos humanos que con un flechazo les pueden enganchar en la puta nave, ¿por qué no se ponen algo que los proteja de eso? Que sí, que son casi paraguas en forma de flecha, pero... Quiero decir... No sé. Pienso. La serie Assassin's Creed de Netflix pierde a su showrunner. Me la come. Lleva esto de problema. Los insider, una información falsa, vale. Ah, sí es verdad. Que por cierto, espero no tener nada raro ahora cuando haga esto. Tengo este aquí para jugarlo. Que me lo compré para Reyes. Es lo que me cayó para mí para Reyes. Que me lo compré yo a mí mismo. Y tengo ganitas de jugarlo. Vale. Pero sí que podría jugar también. O sea, si lo ponen en español... O sea, los personas, si lo ponen en español me los juego todos. No sé qué coño es eso. Octopath Traveler 2. No me gustó el 1. Menos me va a gustar el 2. Cult of the Lamb recibirá una gran actualización. Tarde. Muy tarde. Puede... A ver, Samus siempre me ha gustado como personaje. Pero depende cómo lo hagan, porque hay algunos que son una pedazo de mierda. Un project manager capaz de trabajar 3 empresas a la vez. Bueno, con tiempo y saliva. A ver, normal. Porque querían hacer una especie de Super Smash Bros. Y le salió bastante rana. La verdad. Vale, banda ya está. Vamos a mirar Aerogamer. Estáis viendo cosas que al fin y al cabo es un poco de aquella manera, pero bueno. Acepto. ¿Hay algo en plan artículo? Noticias. Lo de Let It Die cierra temporalmente solo 4 meses después de su lanzamiento. Ah, vale. Deathverse Let It Die. O sea, no es Let It Die, sino el Deathverse. O sea que técnicamente está puesto aquí. Sí, está. Pues literalmente no me había enterado de que existía. Han pasado cientos de años desde la rabia terráquea, un cataclismo natural sin precedentes que tuvo lugar repentinamente en el año 2026. Para satisfacer la desoladora naturaleza humana de este mundo, nació un programa de televisión en el que la sobrevivencia lo es todo. El Death Jamboree. Pues... Creía que era el Let It Die. No, 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 es el Deathverse. Es este.
Pues no me había ni fijado que esto realmente existió. ¡Ah! La puta pierna, tú. Batoyutsu. Esto es turbio, ¿eh? Ayuyo, ¿eh? Bueno, vamos a poner este. Y mientras me pongo a hacer. A mí las dos me encantó. La de Avatar. Yo es que he oído cosas muy malas. Veré a ver. Veré a ver si a mí me gusta o no. Dicen que gráficamente es espectacular, como la primera. This world lost its mind long ago. I'm doing this. Vamos ahí. Vale. Acabé. También me hubiera gustado hacer plancha, abdominales y demás, pero como esta tarde. Ay, es verdad. Lo de Dwarf Fortress, es verdad. Un momentillo, que voy a dejar las cosas en otro lado. O lo hago después. Pero por lo menos... que me veáis sentado bien. Vale. Por ahora va a ser un problema, por el mero hecho de que al fin y al cabo es el primer día. Ahora sí, ahora lo puedo poner aquí. Al fin y al cabo es el primer día. Hemos hecho muy poco. O sea, bueno, he hecho sentadillas, peso muerto, press militar, cuarto de hora en bici estática,
sea, 1, 2... O sea, la bici estática lo pongo como calentamiento, pero al fin y al cabo también. Es cuestión de hacer un ejercicio. 1, 2, 3, 4, 5. 5, y si quitamos la bici estática son 4, cuando realmente yo lo que hago es esto. La verdad es que me hubiera gustado más hacer press banca, pero el press banca lo tengo que hacer yo en otra habitación, o sea, en la habitación donde tengo todas las pesas, que realmente lo que he cogido son todas las cosas y me las he traído aquí. Y la verdad es que bueno, como se puede hacer, la verdad, porque tengo muy poco espacio, porque ese puta mierda de armario pues me come un huevo de sitio. O sea, es una cosa así, ¿sabes? De espacio lo que me ocupa. Que no es gran cosa, pero es que ahora mismo, si dejo las cosas tal y como están, no tengo ni un pasillo libre para poder salir. Y eso que esto lo había dejado para allá, que está al lado de la cama, que es el de estar por ahí y ya está. Que está desarreglada la cama, pero le he puesto el nórdico encima. Precisamente para que no se me vea la cama. Es más, esto debería de estar así. Y así no se ve tan desarreglado. Porque al fin y al cabo es esto. Espérate que lo voy a mirar por aquí. Ahí, eso. Eso que hay. Esto son los guantes que he usado para las manos. Para cuando tiren o eso. Esta es mi ventana. Y bueno, pues la verdad, parece que es más grande la cama de lo que es. Las cosas como son, porque al fin y al cabo esto es otra cama. Y realmente esto sería así. Mucho más... ay, coño, me mato. Mucho más plana, más relajada. Vale, pues técnicamente era esto lo que quería hacer. Y después, técnicamente puedes... la repetición máxima, al final y al cabo todo esto, sí. Yo la verdad es que lo que he hecho es simplemente ponerme esa mierda y ya está. Ah, que es de lunes, miércoles y viernes. Claro, a mí me sale día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6. Y lo que hacía era todos los días. Todos los días me ponía a hacer ejercicio. Vale. Joder, pues... igual me pasé un poquito, ¿no? O sea, que son los lunes, por ejemplo, hoy, luego el miércoles y luego el viernes. Luego sábado, domingo no hago nada. Lunes, miércoles y viernes. Así. Curioso. No sé qué hacer. Porque yo, por ejemplo, a mí me hubiera gustado hacer lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo descanso. Se lo voy a tener que decir a Álvaro, porque Álvaro sí que ha estado leyendo sobre esto, y a mi hermano, que mi hermano sabe más que todos nosotros juntos sobre estas cosas, a no ser que de repente venga uno y diga, yo soy entrenador personal y nutricionista, así que tu hermano me puede comer los cojones. Digo, ahí puede ser verdad. Pero realmente mi hermano ha estudiado mucho de esto. No ha estudiado para ser nutricionista como tal, pero sí que se ha leído muchas cosas, ha estado informándose muy bien sobre estas cosas, porque él, al fin y al cabo, todo esto es esto no lo hace él, hace su propio sistema de entrenamiento. Y la verdad es que está bastante guay como lo hace él. O sea, está muy bien formado, porque al fin y al cabo mi hermano hace pesas desde... ¿hace 10 años? Más o menos. Sí, más o menos. Desde hace 10 años. Y vamos, está fuerte, está muy fuerte. Y claro, pues la mayoría de... y se nota muchísimo porque cuando fui a trabajar a la residencia donde trabaja mi madre y mi hermano, pues todas las tías le llamaban tanto jóvenes... bueno, las jóvenes no decían nada, pero al no decir nada se le notaba en la cara. Que era... o sea, mi hermano está fuerte y todo esto, aunque yo soy más alto que él, al fin y al cabo se nota muchísimo porque yo, al estar gordo y alto,
pues parecía mucho más grande que él. Y al lado suya, pues mi hermano estaba más fuerte. Y una cosa que pasó, que me hizo bastante gracia, que igual hago lo mismo que House y empiezo a hacer TikToks en plan coñas, cosas que me han pasado en la vida. Y estar con mi hermano, que él está muy fuerte y tiene ropa más ceñida, porque al fin y al cabo se siente muy cómodo con su cuerpo, y eso que estuvo igual que yo, estuvo gordito. Y lo que pasó fue que estábamos los dos yéndonos para afuera ya cuando ya habíamos acabado de currar. Iba una chica por atrás y dice: hombre, los dos hermanos, no os parecéis en nada. Y yo me quedé como... a ver. Y le dije yo, no sé cómo tomarme eso. Y bueno, tómatelo como quieras. A mí me pareció que... porque como mi hermano está bien y la gente de la residencia le llamaban el buenorro. Era el buenorro, o sea, todo el mundo estaba por ahí, todo el mundo era más guapo, menos guapo, no sé qué, pero mi hermano era el buenorro. ¿Por qué? Porque estaba fuerte y, según tengo entendido, guapo de cara, o sea, mi hermano es guapo. Así que, claro, el problema estaba en que yo la cosa es que guapo no seré, o sea, seré alguien del montoncillo, pero al fin y al cabo mi labia, mi forma de hablar y todo eso atrae a la gente. De una forma u otra, pero atrae a la gente. Tanto para bien como para mal, porque hubo una persona que me odió. No en la residencia, sino simplemente en mi vida diaria. Tuve una novia aquí en mi pueblo. Y tuve una novia que su amiga me odiaba. Porque sí. Y digo, ¿pero te he hecho algo? No me has hecho nada. Simplemente te odio. Y hago... vale, tío. Por cierto, me acabo de dar cuenta que todo lo que estaba yo poniendo se filtraba por el micro. Son cosas que estoy viéndome yo. Los animes. Realmente, esto llama mucho la atención, pero realmente no tiene nada que ver con esto, ¿eh? Antes tenía otra portada y no era para nada esto. Es que, claro, esta no la he visto yo aún en todo el manga. O sea que... pero me ha gustado bastante. Hay muchas cosas que realmente están muy bien. Gracias a esta puta mierda de manga. Un poco raro que le pongan a este así, pero bueno. Gracias a este puto manga tengo unas ganas increíbles de comprarme una bici y ponerme a pedalear como un cabrón. La verdad. Pero bueno. Este no lo voy a enseñar porque este ya sí que son cosas más mías. Mucho más X. Este mola. Este es de este chaval que es un isekai. Lo que pasa es que no hay mucha magia. Simplemente es un chaval de Japón que se va a la tierra donde está ahora mismo y se hace cocinero. Y como yo soy cocinero, pues me viene muy bien. Es más, esperaos un momento que voy a hacer una cosita para que no veáis cosas que ya lo habréis visto 1000 veces, pero por si acaso... Ay, ¿cuál era? El de Noctis. Me cago en mi puta calavera. El 10 no. El 11 tampoco. ¿12? El 15 puede ser. Vale, ¿cuál es el Final Fantasy XVI? Vale, no. El Final Fantasy XVI es el que está ahora. El 15... el de Noctis. Vale, sí. Libro de cocina del Final Fantasy XV. Que tengo ganas de hacérmelo. Pero no, coño. Joder, no quería esto. Quería el libro de recetas. O sea... esto. Quiero hacerme esto. Quiero hacer esto porque al fin y al cabo me molaría muchísimo. Y también tenía ganas de hacer una cosa en especial. Realmente, para todos los que estáis aquí,
O sea, ahora mismo, no sé quiénes estáis, no sé quiénes habéis aguantado hasta el final. Supongo que Suki Nana y Stefano Paulos. Tengo que volverme a ver esto. Es más, claro, es que es un problema. Iba a decir, me puedo ver, o sea, los días que sean, por ejemplo, los días de descanso, los días totalmente y absoluto de descanso, lo que puedo hacerme, o sea, en vez de hacer el lunes, martes, desde el lunes hasta el sábado de puro ejercicio, puedo hacer esto, de verme los animes, verme el capítulo entero, y después decir, vale, hemos visto el capítulo. Ahora, ¿cuánto puedo hacer de que esto sea algo bonito? De hacer una receta. Pues cuando hagas la receta, me pongo a hacer todo y cada una de las cosas. Porque hay muchas veces que te ponen las recetas al full. Y ir poniendo, por ejemplo, picar cebollín, picar cebolla, picar no sé qué. Poniendo todos los puntos y después decir, si hay cosas que no tiene sentido lo que ponen, pues el ir haciendo otras cosas. Pero realmente Shokugeki no Soma, ¿cuántas? Voy a hacer un poquito de spam. Vale. No me vas a poner nada raro, ¿no? Es que quiero explorar primero, tío. Quiero ver si la tienes. De 14 días. Interesante. El yo-yo. También este mola. Esto es una mierda. Aunque la niña esta mola un huevo. Es como Hinata, pero sin ser tímida. O sea, la polla, la niña. El One Piece es una de las mejores series que hay en el puto mundo. Ya cualquiera que me pueda decir cualquier cosa le revienta la puta boca. Shokugeki no Soma. Vale, ¿cuántas temporadas tiene? Tiene 3 temporadas. Y tiene... De esta tiene 24. ¿Cómo que siguiente temporada? ¡Ah, que empieza ya de la 3! La temporada 4 tiene 14. La temporada 5 tiene 13. Y la temporada 6 por ahora tiene 1, 2, 3, 4, 5. Porque al fin y al cabo, no sé, es algo raro. Pues tendré que verme Dubs. ¿Qué coño es Dubs? Temporada 1. Pero la temporada 1 no es de... Me supa 3 pingos sus opiniones. Ah, súpamela. Vale, tío. Vale. Vale, Dubs significa que está traducido. No, pero este. Pero claro, desde el principio, o sea... ¿Qué carajos dije cuando vi el primer capítulo? Fue una revelación que sería una excelente serie, pues lo es. A tu casa. Y aquí no me dejan irme más atrás. Es que no lo entiendo. Desafiando a los 10 consejeros. Es que no. Vale, no me dejas otra. Shokugeki no Soma. Vale, espera un momento para que no... Para que no me tiren el juego. Uy, el juego. Vale. Sin no Sara. Sara no Sara. Paparapara. Pipi. Pupurupu. Go no Sara. ¿Qué pollas es esto? ¿Qué pollas es esto?
Coño. Temporada 1. Que me estás poniendo muchas mierdas. Vale, a ver. Shokugeki no Soma. Esto sí. Pero es que Shokugeki no Soma sin más. No hay más. Vale, vamos a mirar esto. Voy a mirarlo yo. Porque vosotros, como lo enseñé por aquí, me dicen... Un día. Vale, sí. Sí. Voy a mirar una cosita. Porque a lo mejor me dicen... Te voy a reventar el orto. Vale. X. Spylacros. Ya que habéis visto lo que veo, al fin y al cabo me da igual. ¿Qué iba a ver yo? Ah, sí. Streameando sin copy. ¿Cómo ver anime y series de stream sin riesgo al copyright? ¿Puedo ver anime y series en Twitch? ¿Cómo ver anime en Twitch? ¿Se puede ver anime en Twitch? No se puede, pero algunos lo hacen porque les vale pito. 5 plataformas de streaming para ver anime. ¿Amazon? A lo mejor en Amazon está. A lo mejor. No, creo que no. Porque bueno, Amazon. Pero... por probar. Lo que pasa es que no se llama así, sino que se llama FUTUROS. Dime que sí. ¡Ah! No está. ¿Por qué ponen el Top Chef como esto, tío? Como de pago. ¿Qué sentido tiene? No le veo el sentido de por qué Top Chef es de pago. No le veo el sentido. Después nos salen cosas como 2.5 Men. Esta me la vi, estaba bastante guay. Estaba muy bien. Esta es muy buena. Al fin y al cabo. Y no está FUTUROS. No está FUTUROS. Que se llama FUTUROS en la traducción. Vamos a mirar otro. Es que quiero hacerlo en directo, porque al fin y al cabo, ¿por qué no? Por la mañana hago esto y ya está. No. Vale. Está Netflix. No sé si Netflix tendrá. Hola, esta. Es que por ahora no quiero ponerme. Quiero ver si tienes la que quiero. Vamos a mirar. No la tiene. Solamente se puede ver en Crunchyroll. En Crunchyroll, perdón. Anime Onegai. Anime Onegai. Esperaos que voy a hacer esto. Y voy a aprovechar y voy a hacer una cosita específica que es... Me voy a teletransportar. Ahora de repente voy a hacer... ¡Ah! Y estoy en el Valhalla. Estoy en el puto Valhalla.
¡Ay! Aquí, en esta. Aquí me quedo. Vale. He visto algo. Iba a decir, he visto algo como que alguien me ha dicho algo, pero no. Es de un server de mierda. Vale, a ver. Anime Onegai. Primera plataforma directa de Japón exclusiva para Latinoamérica. Puta madre. Para Latinoamérica. A ver, no pasa nada porque al fin y al cabo la traducción... los subtítulos son... good. Pero una cosa que me gustaría es buscar... No está. FUTUROS, no. A ver, a ver. O sea, no está. Pues, tío. ¿Cómo es esto? De poder no se puede, pero no pasa nada. Si no lo pones en el título del directo, pon algo random. Se viene. Se puto viene. Y otra vez. Con tu puta madre. Vale, pues ya sabes. Ya sé lo que vamos a hacer. Lunes, miércoles y viernes, día de Road to Space Marine. Please, Henry, no test me. Y los martes, jueves, sábados. Veré si el domingo ya relax. Que sea rollo... Eso, relax. Lo vamos a intentar. Vamos a intentar hacer eso. A no ser que me dé por decir. Vamos a hacer cositas. Que me hace gracia porque el Verse Gamer, que es el que estoy viendo, dice... ¿Se puede ver? Y hemos dicho... Bueno, depende. Pero es que juraría que al Verse este... Le conozco yo de algo. No personalmente. No os equivoquéis. Pero sí me suena de algo, tío. ¿De qué me suena mi Verse? Auron y Borja Pavón siguen a este usuario. Vale, sí, es un youtuber famoso. Vale. ¡Ah! Vale, ya. Ya sé quién es. Ya. Cuando he dicho que era alguien famoso ya me acuerdo. Vale, sí. Ya me acuerdo. Vale, vamos a hacer cosas como estas. O sea, en los siguientes estos vamos a hacer para casi todo. Claro, si no pongo esto va a ser las recetas de Final Fantasy. Porque como soy cocinero, por mis cojones que voy a hacer algunas. ¿Por qué están estos personajes aquí? Pues no es de... ¡Ah, del 14! No, tío, yo quiero el del 15. El libro no oficial. Quilicua. Como de 90 recetas que cualquiera las haga. Aunque eso sí, está en inglés. Y aquí podéis descargar el PDF del libro. Vámonos. Y diréis, ¿y cómo has sabido tú de esto? ¿Qué? ¡Wow! Amazing. Solicitar acceso o cambio una cuenta con acceso. Solicitar acceso. Recibirás tu correo informándote de si se ha aprobado la solicitud. Juraría que yo ya lo tenía.
No sé por qué, pero juraría que yo ya lo tenía. Recetas, arroz con cosas, eliteguías. Pero claro. Voy a mirar a ver si ya... A lo mejor es automático, al fin y al cabo. Vamos a probar. Toma. Estoy viendo ahora en está de empleo. Ok. Estoy mirando... a ver, ya que estamos, vamos a mirarnos así. Vale, quiero ver esto. Que estoy bien. Me han enviado una oferta de trabajo. A tomar por el culo la oferta de trabajo. Me va a gastar más en ir que en trabajar. Anda ya la mierda. Vale, pues nada. Me toca joderme. Pues a ver si me lo dan. Le voy a decir a mi hermano, porque recuerdo que mi hermano sí que lo tenía. Se lo pilló. Pero sí. Voy a intentar a ver si me lo dan. Y veremos. Y veremos. Así que nada. Hasta aquí el vídeo de hoy, ¿vale? Espero que hayáis disfrutado muchísimo. A los que estéis en YouTube, que no sé si lo subiré. Veremos a ver. Espero que hayáis disfrutado muchísimo. Dadle a like si os ha gustado. Suscribiros en Stage para que YouTube os avise cada vez que yo suba vídeo. Tenéis links en la descripción. Uno para Instant Gaming, para que podáis comprar juegos no como este, porque al fin y al cabo no he jugado a nada. Pero sí que podéis jugar a muchos otros juegos bastante más baratos. Es más, el Persona 5 Royal, como ya he dicho, me lo he comprado en... Bueno, me lo he comprado en Steam, perdón. Pero cuando se vaya a las rebajas, Instant Gaming es muy buena cosa. Yo diría que intentarais. Y nada, muchas gracias por haberos pasado. Y el otro para Twitch, por cierto, el otro que está abajo en la descripción, vais a poder ver que podéis venir aquí. O sea, voy a estar desde las 11 de la mañana hasta la 1, más o menos. Y bueno, vamos a estar haciendo esto. Vamos a estar haciendo esto siempre. O sea, de lunes, miércoles y viernes esto. Y los martes, jueves y sábados intentando leer coger las recetas de Shokugeki no Soma y a ver qué podemos hacer. Así que nada, muchas gracias a todos, espero que hayáis disfrutado muchísimo y hasta el siguiente directo. No sé a quién voy a hacer raid, bueno, a los de YouTube. Adiós, que vaya muy bien.